¿Qué tal, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria? El día de hoy vamos a realizar la experiencia de aprendizaje integrada 3 con la actividad número 4 en el área de matemática. En esta cuarta actividad el título es Utilizamos los números para reconocer la contaminación del aire. La información numérica nos ayudará a una mayor comprensión de cómo la concentración de estos gases perjudica al aire con el fin de tomar decisiones oportunas. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. La calidad del aire, que son las páginas del 1 a la 3 de nuestros recursos de aprendizaje, nos van a permitir responder la primera pregunta. ¿Qué tipo de números identificamos en el gráfico 1 y 2? Como estás observando, este es el gráfico número 1 y podemos observar números decimales, es decir, números racionales. Y esos números que expresan la calidad del aire de países de Suramérica y el Caribe. En el gráfico 2 podemos observar que lleva como título la contaminación del aire doméstico y podemos observar números enteros expresados en porcentaje y que representan las enfermedades causadas por la contaminación del aire doméstico. Luego vamos a tener en cuenta lo siguiente para responder las preguntas. Debemos recordar que en la actividad 3 se indica lo siguiente. Material particulado 10, que representa son partículas de menos de 10 micrómetros de diámetro. Pueden inhalarse y acumularse en el sistema respiratorio, mientras que el material particulado 2,5 son partículas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro, también llamadas partículas finas. Y dichas partículas finas tienen un mayor riesgo para la salud, porque pueden alojarse profundamente en los pulmones. Luego vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué representan las cantidades mínimas de los gráficos 1, 2 y 3? Para el gráfico 1, la cantidad mínima, como observas, que es 3,3 microgramos por metro cúbico, representa el rango de medida anual del material particulado. 2,5 en la calidad del aire de países de América del Sur y el Caribe. En el gráfico número 2, la cantidad mínima es 8% de 3,8 millones de personas y representa el porcentaje que padecen cáncer de pulmón producto de la contaminación del aire doméstico. Y en el gráfico número 3 podemos observar que las cantidades mínimas, que son 2,5 micrómetros y 10 micrómetros, representan el tamaño, es decir, el diámetro de las partículas de material particulado 2,5. Luego, ¿qué relaciones podemos establecer con los números representados en el gráfico 1 y 3? Elegimos una cantidad y explicamos las relaciones. Por ejemplo, en el gráfico número 1, 23,3 microgramos por metro cúbico va a ser la cantidad que vamos a considerar. Y en el gráfico número 3 vamos a considerar las partículas de material particulado 2,5, es decir, partículas cuyo diámetro son menores que 2,5 micrómetros. Entonces, nuestra respuesta sería, en el gráfico 1 nos informan sobre la calidad del aire de cada país. Por ejemplo, Perú, la medida anual es de 23,3 microgramos por metro cúbico de material particulado 2,5 que se encuentra en el aire, que como indica en el gráfico 3 representa el diámetro de las partículas menores a 2,5 micrómetros o micrones. Luego vamos a tener una consideración muy importante para las siguientes preguntas, que es una notación científica. La notación científica nos permite escribir números grandes y pequeños de forma abreviada, teniendo siempre en consideración lo siguiente, que se divide en dos partes. La primera, un número que solo tiene unidades y decimales, y una potencia de base 10, como observas en este gráfico. Esta es la notación científica. Tenemos una parte numérica cuyo valor es mayor o igual que 1 y menor que 10, y la potencia de base 10, que tiene un exponente entero. Tenemos, por ejemplo, un micrómetro, que es igual a
0,000001 micrómetros y se representa por notación científica como 10 a la menos 6. Otro ejemplo, un número 0,00000123 se puede escribir como notación científica. Lo podemos expresar de esta manera, 1,23 por 10 a la menos 6. O tal vez 12,3 por 10 a la menos 7. O 123 por 10 a la menos 8. Menos 6, menos 7, menos 8, que son los exponentes, depende de la posición o la cantidad de cifras que cuentas de izquierda a derecha de la coma. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta, que son 2,5 micrómetros. Representamos numéricamente el valor. Entonces, para poder responder dicha pregunta vamos a hacer uso de este cuadro, donde tenemos los prefijos en el sistema internacional. Como nos piden 2,5 micrómetros, lo ubicamos en la parte inferior, como observas, micro. Tenemos su símbolo, su factor, su valor numérico y su nombre del valor numérico. Entonces, un micrómetro se puede expresar como 10 a la menos 6, su factor, y su valor numérico sería 0,000001 millonésima. Entonces 25 micrómetros, ¿cuál sería su valor numérico? 25 micrómetros, su notación es 2,5 por 10 a la menos 6, que es el factor. Pero este factor, su valor numérico resulta 0,00001 millonésima. Por 2,5, eso resulta como valor numérico 0,000025. Esa sería la respuesta a nuestra pregunta. Luego, a partir de la información presentada en el gráfico 1 y 2, ¿cuál sería el problema identificado? Vamos a escribirlo. Este es el gráfico número 1 que nos habla acerca de la calidad del aire en diferentes países de América del Sur y el Caribe. Y en el gráfico número 2 tenemos la contaminación del aire doméstico y sus causas en la salud. Entonces, un problema que hemos identificado sería cómo la calidad del aire por el uso del queroseno y combustibles sólidos afecta la salud de millones de personas en América del Sur y el Caribe. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Luego vamos a responder las siguientes preguntas a partir del gráfico 1 y 3 de la lectura. Calidad del aire. La primera pregunta consiste: ¿qué país presenta el aire más contaminado? Expliquemos. De acuerdo al gráfico 1, el país que presenta un aire más contaminado es el Perú, con 23,3 microgramos por metro cúbico de material particulado 2,5 contenidos en el aire, teniendo un rango moderado de acuerdo a la clasificación de la OMS, como observamos. Como tiene un color amarillo, sería un rango moderado. Pregunta número 2. ¿Cuál es el país con aire menos contaminado? De acuerdo al gráfico número 1, el país menos contaminado sería Bahamas, con un rango de medida anual de 3,3 microgramos por metro cúbico de material particulado 2,5 contenidos en el aire, teniendo un rango que cumple los objetivos de la OMS. Pregunta número 3. ¿Qué porcentaje respecto a la muestra presentan los países que están en rango moderado, bueno y los que cumplen los objetivos de la OMS de rango azul? Bueno, el porcentaje para poder calcularlo es la división de la parte por el todo multiplicado por el 100%. Entonces vamos a calcular el porcentaje de los países de rango moderado. La parte, ¿cuántos países de color amarillo tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería la parte 7 de un total de 12 países multiplicado por 100%, y ese producto resulta 58,3%. El porcentaje de países de rango bueno, de color verde, son solo 2. Por lo tanto, su porcentaje sería 2 entre 12 por el 100%, y todo este producto resulta aproximadamente 16,6%. Y el porcentaje de países de rango que cumplen con los objetivos de la OMS, es decir, los de color azul, que son 3, como estás observando, su porcentaje sería 3 entre 12 por 100%, y todo este producto resulta 25%.
Número 4. El valor que presenta el Perú, que es 23,3 según el gráfico número 1, ¿en cuánto es mayor en relación al valor promedio de la calidad del aire en el sur América, que indica el valor obtenido? Recordemos que el promedio, como definición, es la suma de datos sobre el total de datos. Como nos hablan solo de la calidad de aire de países de América del Sur, tenemos que contar cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total serían 6. Vamos a sumar sus promedios, que serían 23,3 más 22,6 más 15,8 más 14,6 más 14,6 de nuevo y más 8,6 y lo dividimos entre 6. Esa suma resulta 99,5 dividido entre 6. El promedio de la calidad de aire de países de Suramérica sería 16,58 microgramos por metro cúbico. Para poder decir en cuánto es mayor, vamos a calcular la variación, es decir, la diferencia del promedio de Perú con el promedio de los países de América del Sur. El promedio del Perú es 23,3 menos el promedio de los países de América del Sur serían 16,58 y esa diferencia resulta 6,72. Por lo tanto, ¿qué indica el valor obtenido? El valor obtenido indica que el promedio del Perú es mayor en 6,72 microgramos por metro cúbico respecto al promedio de Suramérica. Número 5. ¿Cuántas personas sufren enfermedades relacionadas al pulmón? De acuerdo al gráfico 2 que observas en pantalla. Entonces, de acuerdo al gráfico, el porcentaje de personas que sufren problemas relacionados con el pulmón son, por ejemplo, las que sufren enfermedades pulmonares obstructiva crónica, que representan un 20%, el cáncer de pulmón, un 8%, y neumonía, que son un 27%. En total, si uno suma estos porcentajes, representarían un 55% de ¿quién? De los 3,8 millones de personas. Entonces vamos a calcular cuánto representa ese porcentaje. 3,8 por 55%, eso es igual, 3,8 y este porcentaje en fracción sería 55 entre 100. Y todo este producto resulta 2,9 millones de personas. Ahora vamos a escribir esta cantidad en su notación científica. 2,9 millones de personas se escribe de esta manera, como estás observando. Y esto como notación científica sería 2,09 por 10 a la 6 personas. Luego nos preguntan, ¿estas enfermedades tienen relación con la calidad del aire? La respuesta es sí. Las enfermedades mencionadas son el producto resultado de la contaminación del aire doméstico por el uso del queroseno y combustibles sólidos. A continuación vamos a responder las preguntas según el gráfico número 3, calidad del aire. La pregunta número 1 nos indica, ¿qué significa la expresión material particulado 2,5 microgramos por metro cúbico? Expliquemos y representamos sus equivalencias en fracción decimal, gráfica y porcentaje. Como observamos, esta expresión material particulado 2,5 microgramos por metro cúbico son las partículas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro contenidas en un metro cúbico en el aire. Entonces 2,5 micrómetros en decimales es igual a 0,0000025. Ya hemos expresado esta cantidad en decimales, lo completamos en nuestro cuadro. Para su porcentaje solo lo multiplicamos por 100% y se convierte en 0,00025%. Y este porcentaje en fracción sería 0,00025 entre 100. Y esto aproximadamente es equivalente a 1 entre 400.000. Y su representación de esta fracción sería la siguiente. Como observas, entonces, ¿cuántas partes va a tener mi gráfico? Va a tener 400.000 partes, de las cuales, ¿cuántas solo voy a pintar? Solo voy a pintar uno, como estás observando. Como no se puede dibujar las 400.000 partes, se escribe puntos suspensivos. Y resaltas la cantidad de partes, como observas, 400.000 y solo pintas un rectangulito. Número 2. Comparamos las medidas de las partículas del gráfico 3
La medida del diámetro de partículas de material particulado 2,5 preguntan cuántas veces más pequeña es con relación al diámetro de la arena y el cabello. Entonces vamos a colocar aquí nuestro dato, diámetro de la partícula de material particulado 2,5, que es igual a 2,5 micrómetros. Entonces vamos con el diámetro de la arena, que es 90 micrómetros por el dato, como observas en el gráfico. Entonces, para poder encontrar la relación, vamos a dividir el diámetro de la arena y el diámetro de material particulado 2,5. Reemplazando nuestros datos sería 90 micrómetros sobre 2,5 micrómetros. Y esta división resulta 36. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida del diámetro de las partículas 2,5 es 36 veces menor que el diámetro de la arena. Con respecto al diámetro del cabello, como observamos, tenemos un valor que va de 50 a 60 micrómetros, entonces vamos a trabajar con cada uno de ellos. El diámetro del cabello cuando vale 50 micrómetros. Para poder encontrar su relación vamos a dividir diámetro del cabello entre el diámetro del material particulado 2,5. 50 entre 2,5, eso resulta 20. Si utilizamos el otro valor, el diámetro del cabello igual a 70 micrómetros, para poder encontrar su relación, de nuevo vamos a dividir el diámetro del cabello entre el diámetro del material particulado 2,5. Eso sería 70 entre 2,5. Y eso es igual a 28. Por lo tanto, el diámetro de las partículas de material particulado 2,5 es 20 o 28 veces menor que el diámetro del cabello. Además nos preguntan qué daños causaría en nuestra salud. Nosotros hemos respondido a esta pregunta, recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Luego nos dicen, reflexionamos y respondemos las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuáles fueron las expresiones numéricas que mejor nos ayudaron a comprender el problema en relación a la calidad del aire en el Perú? Fueron los números racionales, como por ejemplo el material particulado 2,5 microgramos por metro cúbico, que nos permitieron expresar una cantidad en fracción, porcentaje decimal y además elaborar su gráfico. Número 2. ¿Qué procesos seguidos fueron los que nos ayudaron a responder las preguntas? Nombremos algunos y expliquemos. Por ejemplo, podemos utilizar el método de Polya. Es entender el problema, identificando nuestro problema, nuestros datos y lo que nos pregunta. Elaborar un plan, es decir, relacionar nuestros datos de las tablas, deducir las respuestas a partir de nuestros gráficos. Luego, ejecutar el plan, es decir, seguir los pasos trazados del plan. Si surge una dificultad, reordenar nuestras ideas. Y finalmente, examinar la solución, es decir, preguntarnos si la solución es correcta o si nuestra solución tiene sentido. Y finalmente, la número 3. ¿Cuál de nuestros derechos nos está afectando cuando respiramos material particulado 2,5? Nuestros derechos que están siendo afectados es, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la protección de nuestra salud, del medio familiar y de la comunidad, porque respirar material particulado 2,5 puede causar efectos negativos a la salud, como por ejemplo el aumento de enfermedades respiratorias y la disminución del funcionamiento pulmonar e inclusive causarnos la muerte. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Vamos a evaluarlos utilizando los siguientes criterios. Comparé expresiones numéricas sobre el daño a la salud y al ambiente que causan la basura y el material particulado. Sí. Expresé la comprensión de los números racionales y propiedades en situaciones donde la salud y en el medio ambiente de mi contexto. Sí. Empleé el cálculo, estimación y comparación según se adecuó a las condiciones de la situación. Lo logré. Planteé afirmaciones sobre los daños a la salud y ambiente. Justifiqué usando ejemplos y números racionales. Lo logré. Con esto estamos terminando la actividad número 4 para los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.